detuvieron a 4 cubanos que estaban con una mochila con $100,000, que obviamente de que eran para pagar a personas que estaban en la calle. Se han encontrado también venezolanos que han sido detenidos también con armas de fuego, generando violencia en las calles. Es por eso que la reacción del Estado boliviano en contra de estos gobiernos que incitan a la violencia. No es posible de que por aferrarse al poder todos los bolivianos estemos en esta zozobra, Fernando, en esta tensión, con vándalos en las calles, causando terror a la gente y respetando hasta la propiedad privada. Es tanto el vandalismo, Fernando, en este momento, que la gente, los vecinos, se encuentran en barricadas cuidando de la propiedad privada. Es que esta situación que genera el presidente Morales y su gobierno no puede continuar así. De hecho, nosotros estamos acudiendo a todas las instancias internacionales porque este clima de violencia en el país creo que nunca se ha vivido con tal fuerza y con tal odio que se demuestra en la calle y que se incentiva a las personas, a todos los bolivianos, cuando tratan de decir la diferencia entre campo y ciudad, donde tratan de establecer una diferencia racial, una diferencia de discriminación. Nosotros los bolivianos, Fernando, lo único que queremos es vivir en libertad y que se nos respete como seres humanos que somos. La escucho muy desesperada por el tema de la pacificación. 2 preguntas en una para aprovechar. Una de ellas es que el expresidente Evo Morales ha dicho que pretende, que piensa que podría regresar para buscar la pacificación del país. A final de cuentas, estos grupos, por lo que entiendo y por lo que nos ha dicho, pues son afines a Evo Morales. ¿Cree usted que sea una buena idea y cree usted que Evo Morales podría pacificar el país? Esa es la primera. Y la segunda son las medidas constitucionales que anunció usted de Palacio Quemado que estarían tomando para frenar a grupos subversivos, armados y delincuenciales. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son esas medidas constitucionales? Le hago estas 2 preguntas en una. Si me responde primero la de Evo Morales, se lo agradezco. El presidente, perdón, el señor Evo Morales, porque él ya no es presidente, lo único que genera es violencia, incentiva la violencia desde donde está. Como él está acostumbrado a no respetar la Constitución ni las leyes, tampoco está respetando los compromisos que se tienen con los tratados internacionales. Si está en calidad de asilado político, no puede estar dando declaraciones incendiarias al mundo entero y haciendo referencia a lo que está haciendo en el país. Evo Morales salió de Bolivia porque quiso, de una manera cobarde, porque él sabe de que el fraude descarado que se cometió en el 20 de octubre fue descubierto porque hasta una auditoría de la OEA así lo estableció. Sin embargo, él prefirió irse y ahora lo que está haciendo desde donde está convulsionando el país y eso los bolivianos pues lo reclamamos ante el mundo entero. No estamos nosotros con el ánimo de estar confrontándonos ni asesinando bolivianos. Hemos hecho todos los esfuerzos. De hecho, he tenido comunicación con el secretario general de la OEA para que él pueda venir a brindarnos un asesoramiento para poder llevar adelante las futuras elecciones que ha comprometido mi gobierno. Y también Naciones Unidas pues ha hecho lo propio en su momento con cooperación técnica para llevar adelante un proceso electoral transparente. Eso es lo único que nosotros estamos buscando para pacificar el país, porque esa es una demanda ciudadana. El irrespeto al voto es lo que ha motivado a que todos los bolivianos estemos reclamando en las calles, porque no es la primera vez, Fernando. Yo no me voy a cansar de repetir ante el mundo entero que la Constitución política del Estado que Evo Morales y su gobierno aprobaron y la sometieron en un referéndum establece de que él tiene por derecho una reelección constitucional y estamos hablando de la 4ª, con mecanismos mañosos, con esos mecanismos que utilizan todos los del socialismo del siglo XXI con el propósito de quedarse en el poder, con el propósito de prorrogarse en el poder. Es que ellos tienen actitudes dictatoriales, ellos no miden consecuencias, Fernando.
no les importa que se asesine gente, que se confronten a los bolivianos, que haya terror en las calles, pero el objetivo es continuar en el poder de cualquier forma. Nosotros hemos dicho de que él tiene cuentas pendientes en el país porque han sido públicas las demostraciones de hechos de corrupción en su gobierno que están en la impunidad hasta este momento, porque así actúa el socialismo del siglo XXI. Ellos utilizan los mecanismos democráticos para llegar al poder, pero una vez tienen el poder, terminan con la institucionalidad democrática. No existe la independencia de poderes. Cooptan el Tribunal Electoral, cooptan el Poder Judicial, cooptan la Asamblea Legislativa y se concentra todas las definiciones. Eso es lo que hemos sufrido nosotros los bolivianos y conocemos cuál es el patrón de conducta que tienen porque los repiten en Venezuela, porque lo han hecho en Nicaragua, porque es lo que utilizaron inicialmente en Cuba para después estar más de 60 años en el poder. Presidenta, ¿cuáles serían? Entonces, ¿le parece, primero entender, ¿le parece una buena o mala idea que regrese Evo Morales al país? Y si tiene que enfrentar a la justicia, ¿ya hay alguna causa en su contra formalmente presentada ante Fiscalía o Ministerio Público? Bueno, él tiene cuentas pendientes por los hechos de corrupción mencionados y que han quedado en su impunidad, porque hay un encubrimiento, había un encubrimiento total del gobierno para aquellas personas que cometían estos actos de corrupción. Ahora se ha demostrado un delito electoral y sin duda pues de que ya hay denuncias y el señor Evo Morales tendrá que venir a responderle al país. Yo creo que lo que él pretende es continuar convulsionando a los bolivianos para tratar de minimizar los hechos de corrupción y el fraude electoral cometido el pasado 20 de octubre. Ese fraude electoral que no ha podido tener argumento alguno de justificar. Todo el país lo sabe e incluso hemos tenido la información de que quería persuadir o probablemente pues pensaba de que Naciones Unidas era sujeta a la manipulación como los órganos estatales bolivianos, como los órganos del Estado, como lo manejaba el Tribunal Constitucional, como manejaba el Poder Judicial, Ministerio Público en el país. En el momento en que iba a salir el informe de la OEA, pues tenemos el conocimiento que él trató de advertir o no sé si probablemente fuera amenazar al secretario de la OEA para que ese informe no fuera público. Es decir, de que nosotros el fraude electoral lo tenemos absolutamente comprobado y esos son delitos de que no van a quedar en la impunidad. Entonces el presidente Morales lo que está haciendo es una amenaza peor al país, intentando volver con el propósito de pacificar. Él desde donde está generando violencia. Él desde donde está incentivando el odio entre bolivianos, ese odio que lo puso en la palestra desde que asumió el poder en el país, dividir la sociedad en clases, campo, ciudad. Eso es lo que motivó esta división en el país. Y nos llamaban a nosotros separatistas, cuando el separatismo estaba desde el propio Evo Morales y de su gobierno. Por eso esas diferencias, y ahora otra vez necesitan el discurso del racismo y de la discriminación, dividirnos de la manera que nos han dividido. Créame, Fernando, que es la manera más canallesca que está utilizando. No es posible que por aferrarse al poder estemos en esta situación, dice la presidenta en esta entrevista con CNN, y un tema que, bueno, creo que marca la posibilidad o marca el principio de un diálogo que ojalá pueda darse en las próximas horas con la presencia del ministro de la Presidencia en Cochabamba. Queremos pacificar el país, lo dijo, pero no hay demandas. Este era algo que le quería preguntar. Digo, ¿cuál es la demanda concreta o a qué quieren llegar o por qué quieren llegar a la ciudad los cucaleros? Lo decía la presidenta, ¿cuáles son las demandas que ellos tienen para poder pacificar la situación y que eviten obviamente seguir confrontando en este caso o tratando de llegar a la ciudad en una marcha que podría generar mayor conflicto? Diego. Bueno, la demanda que ellos tienen, Cecilia, es que le dejen a Evo Morales terminar su mandato, que termina el 22 de enero próximo. Esa es la primera demanda que tienen. La segunda demanda es que
Yanine Áñez no sea reconocida como presidenta y después quieren ingresar al centro de la ciudad e ir a La Paz justamente para dar a conocer aquellas demandas. Respecto a las otras consultas que ustedes tenían de qué tipo de armamento se usó en el día de hoy en la manifestación para agentes químicos y demás, captamos estas imágenes que ya las hemos ido revisando, donde vemos a la policía claramente el tipo de armamento, si vale el término, no sé, antimotín, Antimotín, que utiliza, eso es. y también ahí vemos a los efectivos militares lo que portan en manos, que es justamente lo que ellos tienen. Y también se captó estas imágenes que vemos que deberán explicar los militares de qué tipo de armamento están haciendo uso, qué están disparando ellos, si son agentes químicos, si son balines o qué tipo de elementos están utilizando en este caso para los enfrentamientos que se están dando con el sector de los cocaleros. Bueno, ha sido una jornada terrible para Cochabamba, una vez más. Reitero, hay luto una vez más en el departamento, hay 5 personas fallecidas, hay mujeres que están llorando a sus esposos, hermanos que están llorando a sus seres queridos, y esto de verdad no puede seguir. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. A esta hora de la noche está esperando Marvin Butrón en la zona del Castillo. Allá, tengo entendido, se han replegado los policías. Marvin. Un saludo al país, lastimosamente con terribles noticias desde el departamento de Cochabamba. Lastimosamente hoy hemos tenido la jornada más violenta en todo este conflicto. Hoy aproximadamente a las 16:30 comenzó un enfrentamiento a la altura del kilómetro 10 de la avenida Villazón, que es donde nosotros nos encontramos, a la altura del río de Huayllani. 5 personas perdieron la vida por el momento y según la información que se tiene en el municipio de Sacaba. De estas 5 personas, luego la gente que se encuentra ahora parapetada prácticamente en el municipio de Sacaba y donde lastimosamente tampoco nosotros hemos podido tener acceso por las condiciones de seguridad y por el hostigamiento que tienen los medios de comunicación en el sector, no hemos podido llegar para poder realizar la cobertura periodística al respecto. Una gran cantidad también de personas heridas ha sido trasladada hasta el Hospital México, que está en Sacaba, y hasta los hospitales acá en el centro de la ciudad de Cochabamba. Hubo desesperación, no solamente en el Hospital Viedma, sino también en Puertas del Autop, con la gran cantidad de detenidos que fueron trasladados hasta esas dependencias. Tuvimos la oportunidad de conversar con el comandante departamental de la policía. Algo que también nos llamó la atención era el informe que él realizaba y decía que se ha detenido a una gran cantidad de personas con armas de fuego. Se ha conocido a través de imágenes que ha podido también otorgar la policía, gente que estaba con fusiles Mauser inclusive, y de igual manera una gran cantidad que estaba armado con cachorros de dinamita, con bazucas artesanales, con cuchillos y un sinfín de objetos que han sido encontrados precisamente en el control que se realizaba. El control se salió precisamente de las manos cuando esta marcha multitudinaria, después de un cabildo en Sacaba, intentaba ingresar nuevamente, como ocurrió ayer, al centro de la ciudad. Ahí la policía empezó a utilizar agentes químicos, la gente intentaba nuevamente por otras calles aledañas cercar prácticamente la presencia policial y militar. Algo que también es para destacar es lo que decía el comandante, y él dijo tácitamente que la policía no utilizó armamento, armas de fuego en estos enfrentamientos, y lo mismo señalaba el comandante que está a cargo de las labores militares, que sus efectivos no habían usado armamento. Entonces queda por investigar qué es lo que pasó y ocurrió, de dónde salieron los disparos que acabaron con la vida de 5 personas y dejaron heridas a un número mucho más elevado. Lastimosamente, esa es la situación en Cochabamba. Por el momento, la gente que es parte que llegó del trópico, los cocaleros, continúan en el municipio de Sacaba, y la policía se ha replegado hasta el punto donde nos encontramos, el kilómetro 3, 7 kilómetros más abajo, para precisamente tener las labores de seguridad. Decían el comandante que esta razón de replegarse era porque el lugar donde se encontraban no era estratégicamente ideal para poderse defender, porque había una gran cantidad de espacio abierto, lotes baldíos, que podrían significar un peligro para la integridad física de los uniformados. Esa es la situación que tenemos acá en Cochabamba, lamentablemente, con esta jornada oscura, negra, con 5 personas fallecidas y un número mucho más elevado de personas heridas.
Gracias, Marvin. Algunos apuntes importantes, César, Cecilia, ya para ir cerrando el contacto con Cochabamba, es que en la zona del Chapare está la 9ª división. Allá tenemos entendido que los efectivos no la están pasando muy bien con todas estas noticias que hoy salen desde la zona de Sacaba. Y asimismo, en la zona de Chimuré se encuentra el cuartel de Humopar, donde los policías también están en problemas. Otro dato que acabo de recibirlo, y eso está publicado en el periódico Opinión de Cochabamba, que está asumiendo como fuente a Nelson Cox, el defensor regional de Cochabamba, señala que la cantidad de fallecidos sería de 8 personas y las personas heridas son 115, según un informe publicado hace instantes nada más por el periódico Opinión, citando como fuente al defensor del pueblo en Cochabamba, Nelson Cox. 8 las personas fallecidas. Y otro dato importante para la ciudad de Cochabamba es que se ha ido diciendo mucho a través de redes sociales que mañana los lecheros iban a la plaza principal a vender leche muy barata. Están diciendo los lecheros que ese comunicado no es de ellos, que es falso y que no vayan a la plaza principal porque para mañana se prevé que van a seguir estas movilizaciones intentando ingresar al centro de la ciudad y podrían generarse mayores conflictos. Diego, muchísimas gracias. Gracias por la información, gracias por haber dado todos estos datos, todos estos detalles que duelen realmente porque querríamos haber terminado la semana de otra forma, pero que nos muestran una realidad obviamente que estamos viviendo y atravesando en este momento en el país. Aguardaremos las resoluciones de Cochabamba mañana en este viaje que va a hacer el Ministerio de la Presidencia y volvemos a decir, aquí tendría que estar ya trabajando la Defensoría del Pueblo, tendría que estar trabajando obviamente la institucionalidad del Ministerio Público para comenzar a investigar lo que ha ocurrido hoy en Sacaba, en Cochabamba. César, agradecemos a Diego y gracias por el reporte desde Cochabamba. Diego Viamón. Por supuesto que sí, gracias Diego. No sin antes un apunte también para que el país lo sepa y ahí en Cochabamba también. Bueno, la ciudad de La Paz, esta jornada también ha sido convulsionada. Hay más de 100 mineros que fueron aprehendidos con cachorros de dinamita. Por otra parte, los bloqueos continúan en la urbe alteña, no hay abastecimiento de algunos alimentos, no hay gasolina en los surtidores, una situación muy compleja que también el ministro de la Presidencia y las autoridades del gobierno, así la presidente Yanine Áñez también se ha comprometido a que tendríamos que solucionar, pero fundamentalmente la pacificación de todo lo que está pasando en el país. Gracias Diego por la información, como siempre estaremos atentos para compartirla con todo el país a través de Que No Me Pierda. Un fuerte abrazo. Claro que sí, estaremos aquí cuando la noticia así lo amerite. Buenas noches. Diego Viamón desde Cochabamba. César, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos seguimos hablando de la situación del país y lo vamos a conversar.